Presentamos a la diputada provincial Claudia Balaguer. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por tomarse unos minutitos para charlar con nosotros. La pregunta obligada es, en su condición de especialista, de exministra, por supuesto, de persona interesada e informada todo el tiempo sobre las cuestiones educativas, es esta. ¿Cómo está viendo el conflicto gremial, educativo, en el marco de una crisis educativa, con la salida de lo que fue la pandemia, el aislamiento, todos los bemoles que eso supone? ¿Cómo está viendo este presente, esta negociación, esta mirada del gobierno sobre el conflicto y también, por qué no, la posición gremial sobre el posicionamiento estatal? ¿Cómo lo está viendo, Claudia? Bueno, la verdad que con mucha preocupación venimos atravesando momentos muy difíciles en educación. Bueno, vos lo decías, la pandemia que significó mucho esfuerzo para la mayoría de los docentes, para la mayoría de las familias, por supuesto de los chicos y las chicas. Y bueno, después que parecía que volvíamos a una situación de relativa normalidad, con un ciclo lectivo presencial, nos encontramos con esta diferencia en la paritaria que no nos está llevando a buen puerto, la verdad. Estamos teniendo casi un mes de paros entre lo que fue de los docentes, pero también de los asistentes escolares, de ATE, UPCN, los paros de transporte, bueno, muchísimas dificultades que están volviendo a impactar muy fuerte sobre la educación y que realmente necesitamos en este momento todo lo contrario, ¿no? Que haya mejores aprendizajes, que se reviertan los resultados de las pruebas a aprender, que fueron bastante malos para Santa Fe, que de alguna manera recuperemos a los chicos que hoy están fuera de la escuela. Una situación educativa difícil realmente que hoy vemos que contrariamente a revertirse, está entrando en una crisis bastante compleja, y nosotros, por supuesto, como bloque socialista, desde la Cámara de Diputados, instamos a que vuelva el diálogo, a que vuelva a reunirse la paritaria y que a partir de ese diálogo y de esa negociación se normalice la escuela, porque realmente estamos muy mal en este año, algo que no preveíamos. Hay como una especie de código no escrito en general en la política santafesina, en general. Hay sus excepciones en donde los funcionarios o exfuncionarios no suelen criticar ferozmente al funcionario que está en ese momento, en la actualidad, digamos, en esas actualidades, gestionando la cosa pública, en seguridad, en educación, en salud. Yo pienso en Andreu Boldi. La verdad que, a pesar de ser crítica, nunca tuvo una mirada destructiva sobre la gestión Perotti. Y puedo pensar en ejemplos al revés, que podríamos decir, hay como una mirada desde la política bastante interesante en ese sentido. Haciendo esa salvedad, le pregunto, Claudia, ¿qué hubiese hecho usted para salvar este dato? En 2 meses, los chicos que asisten a la escuela pública en Santa Fe van a complementar 15 días sin clases, casi un mes calendario completo sin clases. Esto es un dato y no una opinión por sí mismo muy relevante y que fue producto de una crisis sindical con el Estado provincial. ¿Cómo cree usted que se debería haber evitado o se pudo haber evitado esto? Bueno, yo siempre apelo al diálogo, ¿no? A mí me parece que hay que volver a juntar a las partes, que hay que considerar seguramente alguna otra oferta salarial, ¿no? Ahora estamos viendo cómo cerraron las paritarias nacionales con un porcentaje mayor, las paritarias municipales con un porcentaje mayor. Bueno, seguramente habrá que tener una consideración con este proceso inflacionario que fue realmente muy difícil para la Argentina. Pensar, además ahora con descuentos que implican en algunos casos el 30% del salario, bueno,
se le va a hacer muy difícil a un docente que muchas veces es cabeza de familia salir adelante y poder sobrellevar. Recordemos que en otras épocas teníamos la cláusula gatillo. A mí me parece que si eso se hubiera conservado, con sus distintas variantes, con sus bemoles, con su análisis particular, pero de alguna manera preveía esto de no correr tan atrás de la inflación. Me parece que eso es importante, se podía haber continuado con esa propuesta. Nosotros venimos haciendo propuestas también legislativas en ese sentido. Y bueno, por otro lado, tratar de no enardecer más a los docentes. Me parece que ahí también hay una cuestión de personalidad, de tener en cuenta que hay que generar más empatía, porque finalmente lo que pasa con la educación es lo que pasa en el aula y es lo que hace cada docente en su aula. Entonces hay que tener un poco más de empatía, entender lo que pasa, entender las dificultades que tuvieron, las que tienen. Y creo que todo eso influye en la paritaria, ¿no? A veces parece que es solo lo salarial, pero hay muchas otras cosas que influyen en el ánimo de la docencia que muchas veces llevan a este resultado, a que una votación no sea como se esperaba, y eso pasó realmente. La última, Claudia, y gracias por tu tiempo. ¿Se está lejos en la provincia de contar con una ley provincial de educación, ni que hablar de la educación sexual integral? Bueno, son leyes que dependen del Senado. La verdad que no hemos tenido dificultades en diputados, han tenido 2 medias sanciones, ambas leyes. Yo hablo permanentemente con los senadores, les insisto de que esto es importantísimo, pero no estamos logrando que aprueben ninguna ley de educación. La verdad que ninguna de todas las que hemos presentado, más otras propuestas de innovación pedagógica, de educación virtual, de convivencia escolar, de educación ambiental. Hay muchísimas propuestas que no logramos que atraviesen el Senado. Así que bueno, hay que seguir luchando, hay que hacer visible esta lucha por la educación que yo creo que influye de manera importante en lo que es el presente y el futuro de nuestra provincia. Muchas gracias por su tiempo, diputada. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes y muy buenas noches.